Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Aleluya. Quizá recuerden que las últimas oportunidades en las que me tocó traer la palabra, fui desarrollando algunos temas que corresponden a los 5 puntos fundamentales. Seguramente que hay varios que sí ya lo han escuchado de esto, lo conocen desde la época en que Papi Pradas lo predicaba muchísimo. Otros quizá se han incorporado a la iglesia en tiempos más nuevos y no han oído esto. Por eso queríamos refrescar, porque estos 5 puntos fundamentales son parte de la visión que tenemos como iglesia, parte de la personalidad que tiene la iglesia. Y realmente es algo que el Señor nos ha dado. No creemos que sea un invento de nadie, sino que es algo que el Señor nos ha dado como iglesia para que podamos utilizar y para que podamos ser lo que somos. Estos 5 puntos fundamentales, Papi los envió el 24 de julio de 1987 desde Les Ulis, en Francia. Y creo que la profundidad que tienen es que quita el humanismo de la iglesia para enfocar todo el esfuerzo en la gloria de Dios. Que entre el humanismo en la iglesia es tan sencillo, tan fácil, porque nosotros somos humanos. Y tantas veces somos necesitados de Dios que finalmente terminamos siendo nosotros mismos la persona más importante, porque yo necesito, porque yo busco, porque yo quiero paz, porque yo quiero sanidad, y estamos siempre con ese yo tan grande, y terminamos desplazando a la persona de Jesucristo, que tiene que ser la persona realmente más importante dentro de la congregación. Por eso, el punto número 1 de los 5 puntos fundamentales trata sobre la gloria de Dios, que es lo que tiene que estar por sobre todas las cosas. Nos congregamos para darle gloria. No nos congregamos por ningún otro motivo, aunque podamos tener muchas razones y muchas necesidades personales. El motivo principal es darle gloria al Señor. Y para darle gloria a Dios, hay varias cosas que podemos hacer. Cuando nos reunimos en un culto, estamos dando gloria a Dios. ¿Y qué hacemos? Alabamos, adoramos, oramos. También podemos dar gloria a Dios haciendo evangelismo. Podemos dar gloria a Dios buscando que se manifiesten entre nosotros señales y milagros. Pero siempre tiene que ser primordial la visión de que estamos buscando la gloria de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Necesitamos de las añadiduras, somos necesitados. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, las cosas no son añadidas. Si lo único que buscamos son las añadiduras, por ahí conseguimos, pero nos quedamos vacíos de lo más importante de todos, que es haber encontrado el reino de Dios y su justicia. El culto de unos domingos atrás por la mañana, hablamos de la alabanza y de la adoración. No voy a volver sobre lo mismo, los que ya lo escucharon, ya lo oyeron. Pero ahora viene un tema que es tan importante como aquel, que es la oración. Porque en medio del culto oramos. Oramos en privado, oramos en público para que sea oída nuestra voz. Ora el pastor o el director de culto que está delante. Oramos por las enfermedades, oramos por las necesidades. La oración es la comunicación con Dios, así que es algo básico. Todo creyente ora. Es necesario estar comunicados con Dios. Y esta oración, que a veces, si nos ponemos humanistas, está solamente llena de pedidos, si buscamos la gloria de Dios, también tiene que estar incluida en la alabanza y en la adoración. En el capítulo 6
de San Mateo, el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y es realmente interesante lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Había en aquella época personas que oraban fervientemente, que no eran todavía cristianos, todavía no había iniciado la iglesia cristiana, pero el pueblo de Israel era un pueblo de oración. Nos ha dejado oraciones hermosísimas como los salmos, nos han dejado en medio de muchos libros oraciones de los profetas, oraciones que fueron oídas por Dios y que fueron contestadas. En los tiempos en los que nace nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel había perdido la vida espiritual y se había encasillado en una estructura religiosa. Esto es frecuente. Cuando un cuerpo pierde la vida espiritual, tiene que armar una estantería religiosa para poder seguir funcionando. Esto es algo también que tiene que encender una luz en nuestro camino, ¿no? No podemos perder la vida espiritual. El religioso no es espiritual. El religioso solamente es religioso. Tenemos que ser espirituales y buscar la vida en el espíritu. Aquellos hombres habían terminado usando la oración para aparentar, para quedar bien. Pero esa oración no estaba llegando a Dios. Entonces Jesús, en Mateo 6:5, les dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que si lo que estaban buscando aquellos hombres era quedar bien y que alguien que pasara dijeran: uy, qué hombre religioso este, bueno, ahí ya tenía todo su premio. Pero esa oración no llegaba al cielo, así que lo que estaban pidiendo no iba a ser contestado. Y les dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración realmente es un tipo de oración que creo que todos la sabemos de memoria, ¿no? Especialmente los que nos hemos quizá convertido de grandes y venimos de la Iglesia Católica. Es una oración que se aprende de memoria y se recita de memoria. Pero esta oración podemos nosotros desarrollarla de acuerdo a todas nuestras necesidades. Es un tipo de oración, es un modelo, pero podemos agregar todo lo que nosotros necesitemos y todo lo que el Espíritu vaya guiándonos para que sea una oración que fluya, no solamente porque la conocemos de memoria, sino porque está saliendo desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón, y está siendo oída por el Padre que está en los cielos. Así que este Padre nuestro, este modelo de oración, nos va dando algunos detalles que son muy interesantes. Uno de ellos, lo que decía en Mateo 6:8, ¿no? Que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que lo pidamos. Y uno podría decirse: entonces, no oro más. Si ya el Padre sabe todo lo que yo necesito antes de que se lo pida. Pero sabe que aún así, el Señor quiere que nosotros oremos. Quizá usted como padre o como madre sabe qué necesidades tienen sus hijos antes que se lo pidan. Y está dispuesto a satisfacer esas necesidades. Pero también es bueno que el hijo hable y pida. Y uno pueda satisfacer de acuerdo al pedido que está haciendo nuestro hijo.
Tenemos un Padre Celestial que es el dueño de todas las cosas. Nos conoce íntimamente, sabe todo lo que necesitamos, pero también quiere que nosotros tengamos comunión con Él y comunicación con Él. Y aunque pueda concedernos cosas sin que nosotros se la pidamos, porque somos sus hijos, a Él le agrada que nosotros se la pidamos. Por eso este Padre Nuestro es una oración que está hecha para la gloria de Dios. Terminaba diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Hay una parte de alabanza dentro del Padre Nuestro. Esta oración que el Señor quiere que nosotros hagamos, creo que nos ayuda tremendamente a entendernos nosotros mismos qué es lo que queremos. No sé si alguna vez a ustedes le ha pasado de no saber ni qué quiere. ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué voy a orar? A mí me ha pasado de estar tan confundido que no sé ni siquiera qué pedirle a Dios. Y cuando empiezo a orar y empiezo a pedir, se empieza a clarificar también mi pensamiento y empiezo a entender cuál es la voluntad de Dios para determinada cosa, para determinada situación. Y en medio de ese entendimiento uno empieza a orar ya con entendimiento, pidiéndole a Dios que me revele cuál es su voluntad, para que mi oración pueda ser contestada, para que sea una oración que funcione. Y cuando termino de orar tengo paz, porque ahora no solamente pude descargar todo lo que tenía en mi corazón y dejarlo en las manos del Señor, sino porque también entiendo lo que no entendía. De pronto hablando con Dios, termino glorificando mi propia mente. A lo mejor si no hubiera hablado con el Señor quizá también me hubiera dado lo que necesitaba, porque es bueno, porque es misericordioso. Pero yo quedo fuera, como un tonto, y me pierdo de entrar en sus labores. Me pierdo de entrar en la voluntad de Dios. Por eso que es tan bueno poder orar y poder movernos en la dirección en la que Dios se va a mover. A ver si nosotros todavía oramos para un lado y la voluntad de Dios es para el otro, y después estamos enojados porque Dios no me contestó y nunca entendí la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oración tiene que ser una oración sumisa, ¿no? Una oración en la que yo espero poder realmente orar en el medio de la voluntad de Dios. Esta oración, así como comienza diciendo Padre Nuestro, el destinatario, ¿quién es? El Padre. Por lo tanto, entendemos que cuando oramos, tenemos que orar al Padre. Hay quienes quizá oran a Jesús directamente, u oran al Espíritu Santo. Y bueno, finalmente podríamos decir, bueno, no seamos tan de hilar tan fino, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Jesucristo ha dicho que me vio a mí, también vio al Padre. Entonces, ¿para qué complicarnos tanto? Puedo orar a cualquiera de las tres personas de la Santísima Trinidad porque finalmente son una. Pero sin embargo Jesús sigue diciendo acá, cuando ores, ora así, Padre nuestro que estás en los cielos, y que comience nuestra oración destinándola al Padre. Y cuando yo hago esa oración al Padre, termino diciendo en el nombre de Jesús, porque estoy orando al Padre en el nombre del Hijo. Y cuando oro en el nombre del Hijo, le estoy dando una fuerza a la oración, un poder que está solamente en el nombre de Jesús. No estoy orando en mi propio nombre, sino lo hago en el nombre de Jesús. Muchas veces escucho que por ahí alguien ora y dice, en tu nombre Jesús, amén. ¿Cómo voy a orar a Jesús en su propio nombre? No tiene sentido. ¿Se entiende eso? Si yo voy a orar al Padre en el nombre de Jesús, tiene sentido, porque hay una intercesión del Hijo delante del Padre que lo está haciendo por mí. Es como que yo estoy utilizando un poder delegado por Dios en el nombre de Cristo para llegar al Padre. Así que esta oración tiene ese poder también de llegar a Dios porque lo estoy haciendo al Padre en el nombre de Jesús. Si usted quiere orar al Espíritu Santo, no va a ser pecado. Si quiere orar
a Jesús directamente no va a ser pecado. Pero ya que en la Biblia Jesús enseña a orar así, pues seamos lo más exactos posibles. A lo mejor nuestra oración llega mucho mejor y obtenemos más rápido las cosas que estamos necesitando. Hay oraciones que no llegan a Dios. Y uno dice, ¿por qué no llega a Dios? Bueno, en la Biblia encontramos varias situaciones. Una, por ejemplo, 1 Pedro 3:7. Atención, matrimonios. 1 Pedro 3:7 nos deja con un aviso muy solemne. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué problema, ¿eh? Mire cuántas veces a lo mejor nos hemos enojado con nuestra esposa, vinimos con la cara larga, medio todavía doloridos, y nuestra oración fue estorbada por esta molestia. Y creo que esto no es para ser simplemente afectado el varón, también la mujer, ¿no? Hermanas, si se pelearon con el marido, arréglenlo para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que cada uno de nosotros, tanto los esposos como las esposas, busquemos la armonía dentro de nuestra casa. Pidámonos perdón. Es mucho más fácil pedir perdón que llevar adelante una situación por días, ¿no? Que se hace cada vez más pesada. A veces le damos lugar al enemigo para que se meta. El enemigo se mete y la complica. Y por una cosa que a lo mejor empezó siendo pequeña, después se nos hizo un elefante que no sabemos cómo sacarlo de casa. Cuanto más rápido podamos arreglar la cosa, mejor. Cuanto más rápido podamos pedir perdón, mejor. Y aparte vamos a recuperar no solamente la relación con nuestro cónyuge, sino también la relación con Dios. Porque si esto estorba a la oración, estorba mi comunicación con Dios. Así que aquí tenemos ya un motivo. En Santiago 1, versículos 6 y 7, volvemos a encontrar también otras razones por las cuales podemos no llegar. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que esto otra que es definitiva. Si yo estoy orando y no creo que Dios me lo vaya a dar, pues estoy orando sin fe. Tengo que orar con fe. Tengo que orar creyendo que Dios me lo va a dar. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que yo tengo que poner en marcha. No es una fe ciega en algo absurdo, sino una fe centrada en la voluntad de Dios y creyéndolo firmemente. Otra razón por la cual puedo tener problemas en mi oración está también en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuántas veces quizá estamos pidiendo algo que no tiene ningún otro beneficiario que yo? Es una oración egoísta, una oración en la que yo soy el centro de la creación. Y estoy frotando la lámpara de Aladino para que salga el duende y me conceda lo que le estoy pidiendo. Es una oración para gastar en mi propio deleite. Dios no es la lámpara de Aladino, lejos de serlo. Dios está deseoso de complacernos siempre y cuando estemos en el centro de su voluntad y estemos pidiendo en el centro de su voluntad. No nos va a complacer por otras cosas. Y pedir mal, la verdad que es un problema. Porque aún es un poco hasta vergonzoso, ¿no? Acercarse a Dios, pedir una cosa absurda, tonta, y que Dios diga, damos vuelta a la hoja porque esto que dijo no sirve para nada, ¿no? Ojalá que pudiéramos siempre poder orar pensando no en mi propio deleite. Y para no pensar en mi propio deleite, tengo que pensar primero en la gloria de Dios. Lo que estoy pidiendo, ¿es para la gloria de Dios? Lo que estoy pidiendo, ¿está agradando a Dios?
¿O estoy pidiendo algo que no tiene ningún beneficio para nadie, nada más que para mí? Si es así, bueno, pues ya sé que mi oración puede no ser contestada. Otro impedimento para que nuestra oración no llegue es no ser creyente, no estar convertido. En Proverbios 15:29 dice que del impío Dios está lejos, pero la oración del justo es oída. Así que la oración del impío, ahí está, lejos. A veces Dios en su misericordia quizá conceda cosas más allá de nuestro entendimiento, pero la persona que no fue justificada por la sangre de Cristo seguirá estando lejos. Y otra de las cosas que puede complicar nuestra oración está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, que es pedir contra la voluntad de Dios. Primera Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, es indispensable poder ubicarnos en la búsqueda de su voluntad para poder orar como corresponde. Usted sabe que también la Biblia nos dice que el Espíritu ora por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice que a veces nosotros no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu sí sabe cómo orar y lo hace. Así que aún esa ventaja que tenemos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, aun cuando seamos a veces tan duros, tan cabezones que no podemos entender qué es lo que está pasando. Pero Dios conoce todas las cosas y entiende todas las cosas. Mientras tanto, creo que antes de salir con una oración en forma directa, lo mejor que podríamos hacer es preguntarle a Dios, ¿no? Señor, quiero orar, pero clarifícame cómo tengo que orar. Que primero pueda buscar la voluntad de Dios y cuando sepa cómo tengo que orar, pues ahí comenzar a orar. Esta oración también, para que sea una oración eficaz y llegue al Señor, tiene que ser hecha con el respeto que el Señor merece, ¿no? Si uno va a presentarse delante de un magistrado, la nota que se pone ya lleva adelante todo, ¿no? Excelentísimo señor fulano de tal, ¿no? Toda una serie de elementos como para que ese magistrado cuando lo abra ya se sienta bien. ¿Y con Dios? Podemos llegar con Dios, abrir la puerta y decir, Señor, yo quiero tal cosa. Quizá tenemos que hacer también como nos dice Jesucristo, ¿no? Empezar con ese Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y con toda esa humildad, tener un tiempo en el que pueda tratar con todo el respeto a un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, justo y misericordioso. Y con todo ese respeto, buscar con humildad de acercarme a Él y buscar su voluntad. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Así que miren qué arma tremenda tenemos. Somos justos. No somos justos porque seamos maravillosos y hagamos todo bien, sino porque el Señor Jesucristo nos ha justificado, muriendo en la cruz por nosotros y limpiándonos. Allí sí, yo ya soy justificado y puedo entrar en la presencia de Dios. Y ojo, dice que la oración de cada uno de nosotros puede mucho, no un poquito, mucho. Y esto es algo que tiene que aumentarnos también nuestra fe. Cuando pedimos, nuestra oración llega, el Señor la oye y está atento a lo que estamos diciendo. Está atento a nuestra necesidad, aunque ya la conoce, pero está atento. Y nuestra oración puede tener satisfacciones tremendas en nuestra vida. Qué lindo que es cuando uno ora y al tiempo encuentra que Dios le respondió en algo. Es una gran satisfacción. O cuando uno está buscando algo
y Dios me lo responde porque llego a la iglesia y viene un hermano y me da una palabra. O el pastor que justamente predicó, o el culto en la forma en que se movió, era lo que yo estaba necesitando o lo que había orado en esa tarde o en esa mañana. ¿Cuántas veces Dios nos trae respuestas tan rápidas que nos dejan sorprendidos? Otras veces hay cosas que parece que Dios se demora y uno se pone como ya fastidioso, ¿no? Pero Señor, ¿cuánto hace que te estoy pidiendo esto y no pasa nada? Y el Señor a veces quiere probar también nuestra fe. A ver, si no recibimos nada por un tiempo, ¿cómo continuamos, no? Si continuamos humildes, si continuamos pidiendo, si continuamos descansando en Él, o si perdimos la fe, perdimos la paciencia, nos enojamos, decimos no oro nunca más por esto, ¿no? También es una prueba. A veces Dios nos deja esperando, pero llega. Es curioso que el Señor, en situaciones límites, termina actuando cuando parece que ya todo se acabó, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, pero al pueblo de Israel, vio, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, podría haber sido mucho más fácil todo, ¿no? Llegaban al Mar Rojo se abría, ellos pasaban tranquilos y mientras acampaban del otro lado y preparaban la comida, veían al ejército de Faraón que había llegado tarde y no podían cruzar. Y todos contentos, felices, se iban a hacer un tour por el desierto de Sinaí. Pero no fue así. Dios los encasilló entre las montañas y el mar. Y el pueblo vio cómo venía el ejército de Faraón. Y vio que empezaban prácticamente las flechas a silbar sobre su cabeza. Y se vieron totalmente perdidos. Y empezaron a clamar y a gritar. Y recién ahí se abrieron las aguas y pudieron pasar. Creo que esas esperas que a veces nos hace Dios y nos deja llegar bien hasta el borde, es para que después le demos gloria a Él. Que no vayamos a pensar, pero en la forma que yo me moví también fui inteligente, fui hábil, yo me di cuenta por dónde tenía que ir y termino robándole la gloria a Dios y adjudicándome algunas de esas cosas a mi propio deseo, a mi propia voluntad. Creo que Dios nos deja llegar para que podamos decir, Señor, acá estoy, estoy en quiebra. De acá en más, si no te movés vos, yo ya no sé más qué hacer. Estoy en quiebra, me rindo, estoy a tus pies. Y cuando ahí ocurre el milagro, realmente puedo decir, sí, esto era Dios, es Dios el que lo hizo, no tengo la menor duda. Y puedo tener esa alegría, ese gozo de haberme podido comunicar con Dios. Otra forma que tenemos para orar es orar en lenguas, ¿no? Que a veces también lo hacemos en el culto. Orar en lenguas extrañas es uno de los dones que nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Y esa oración en lenguas, sabe que no pasa por nuestra mente, no pasa por el filtro de nuestra inteligencia, sino que es nuestro espíritu que se comunica directamente con el Padre, sin que nosotros entendamos qué es lo que está pasando. Y es una oración maravillosa cuando no sabemos qué orar. Cuando justamente estamos tan confundidos que no sabemos qué pedirle y podemos orar en lenguas y no dejar que las cosas pasen por nuestro entendimiento. También la oración en lenguas puede ser cuando se nos acaban las palabras en medio de una alabanza. Cuando empezamos a decirle al Señor cosas hermosas y después de que le dijimos un montón de cosas que fueron pasando por nuestra mente y ya digo, bueno, necesitaría un diccionario para encontrar más palabras. No hace falta más palabras. Puedo orar en lenguas y seguir alabando en lenguas. Y aún puedo cantar en lenguas. Y puedo comunicarme con Dios de una forma fresca, nueva, renovada. También el apóstol Pablo pone su freno a esto, ¿no? Podemos hacerlo, pero también dice, ojo, no se haga un desborde, ¿no? Si alguien entre y se encuentra que todos están hablando en lenguas, uno más fuerte que el otro, y se van a pensar que están todos locos y se va a ir. Entonces, háganlo también con orden esto, dice. Oren 2 o 3, si hay interpretación de lenguas, magnífico, precioso, y si no, sigamos con el culto. Pero podemos hacerlo, y dice que él oraba más en lenguas que ninguno de los que estaban ahí.
Lo cierto es que esta oración en lenguas es una oración que también se hace espiritualmente, en el espíritu y con toda la soltura. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 5, el apóstol Juan, que escribe este tremendo libro, capítulo 5, versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro. Las copas de oro estaban llenas de incienso, y dice que eran las oraciones de los santos. Mire qué tremendo. Nuestras oraciones suben hasta el trono de Dios y son como incienso que va llenando unas copas que Dios tiene guardadas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el sacerdote entraba con un incensario al lugar santísimo y que aún en el lugar santo había un altar de incienso, que era un altar de oro. Para Dios ese olor era un olor fragante. Y nuestras oraciones, si están hechas de la manera que son para la gloria de Dios, llegan hasta Dios como un olor fragante, como un olor de incienso que está llegando de una forma muy especial también, porque es parte de nuestra alabanza. También en Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que aún nosotros estamos enviando esa oración que se va con incienso, y como si ese incienso fuera poco, viene un ángel y pone mucho más incienso para que nuestra oración sea algo glorioso. Creo que esto tiene que motivarnos a orar, ¿no? A orar en medio de la voluntad de Dios, a orar en el culto, a orar de todas las maneras posibles. Hay oraciones de clamor, oraciones de intercesión, hay oraciones que podemos hacerlas de pie, podemos arrodillarnos, podemos postrarnos acostados con la cara contra la tierra. Hay 1000 maneras distintas de orar, pero todas son formas que tienen que llegar a la presencia de Dios. Usted sabe que esta congregación, hace años, cuando estaba en la calle Moreno, se caracterizaba por tener unas reuniones de oración. La gente llevaba una mantita, la ponía en el suelo y se tiraban a orar y a clamar. Y hoy, lo que nos decía nuestra hermana Lidia, que hay una presencia de Dios especial. Uno piensa, ¿no será aquello lo que comenzó a rendir este fruto que tenemos hoy por esa misericordia de Dios? Así que la oración es algo que tenemos que usarla porque es un arma tremenda. Muchas veces escuchamos a las hermanas que se suben allá arriba y oran. Se escucha una oración que parece que va a mover las paredes, ¿no? Creo que estas oraciones llegan a Dios y Dios se complace. Así que junto con la alabanza, junto con la adoración, démosle a la oración con toda la fuerza, porque de esto se agrada el Señor. Otro punto es el evangelismo. Usted sabe que el Señor, cuando dejó la tierra, les dejó la gran comisión a los discípulos. Les dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones, desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es un mandato de Dios, es algo que no podemos ignorarlo, tenemos que hacerlo. Pero de alguna manera hay iglesias en las que esto se ha convertido en el enfoque único y principal, el evangelismo. No está mal, pero el evangelismo también tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Si yo lo estoy haciendo únicamente para salvar almas, estoy llegando al humanismo. Lo estoy haciendo por la persona, que no está mal, pero primero está Dios. Mira lo que dice Isaías 43:7, como para que uno lo vaya tomando muy en cuenta, ¿no? Isaías 43:7.
a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que a todos los que escuchan la palabra de Dios y se convierten, para su gloria fueron creados. Así que el evangelismo es para la gloria de Dios. El Salmo 23:3 también nos lleva al mismo tema. Salmo 23, versículo 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de mí. No, por amor de su nombre, dice el Señor. Así que aún cuando el Señor salva a alguno de nosotros, lo está haciendo por amor de su nombre. Y uno podría pensar en esto, pero no es como amor propio eso, porque si yo lo hago por amor de mí, es como que no está del todo bien visto. Pero claro, no está del todo bien visto porque yo soy un humano, y si yo lo hago todo por amor de mí, estoy haciéndolo por amor propio, por egoísmo. Y no soy perfecto, y disto tanto de serlo. Pero Dios, que es un Dios perfecto, no encuentra otro ser como Él para hacerlo por amor de otro. Está primero por amor de Él. Y no es eso una soberbia o un egoísmo. Es la perfección de Dios. Dios es amor, es luz, es verdad. Es todo, absolutamente todo lo bueno que puede haber. Por lo tanto, Dios sí tiene permitido, y lo utiliza con toda libertad porque es Dios, decirnos que lo hace por amor de su nombre, de su propio nombre. Así que cuando nosotros predicamos el Evangelio, claro que deseamos que las almas se salven. Claro que nos duele pensar que un pariente puede llegar a partir y no irse con el Señor. Y deseamos que esa persona sea salva porque la amamos y porque quisiéramos que el día que partamos a la presencia de Dios estemos todos juntos. Pero primero es la gloria de Dios. Si yo pongo a Dios en primer lugar, el amor de Dios me va a permitir amar a esa persona mucho más de lo que yo puedo imaginarme. A veces uno predica a alguien que no conoce y que no lo ama. ¿Qué sé yo? Le predico porque siento que tengo que hacerlo. Pero ¿lo estoy amando realmente? ¿Qué sé yo? Si ni lo conozco. No sé ni de qué se trata. Sí, siento a lo mejor algo. Pero qué lindo que es cuando yo pongo a Dios en el medio y Dios pone en mi corazón el amor por esa persona. No un amor humano, sino el amor de Dios. Poder ver a esa persona que se pierde como Dios la ve, no como yo la veo. Y no importa a lo mejor que esté sucio, que tenga mal olor o que tenga piojos, que yo pueda aún verlo como lo ve Dios y poder predicarle la palabra haciendo un evangelismo para su gloria. Tenemos que hacer evangelismo, pero no perder de vista la gloria de Dios. Si perdemos de vista la gloria de Dios, vamos a hacer un evangelismo humanista. Y tenemos que hacer un evangelismo para la gloria de Dios. Y el último de todos los puntos que trataríamos hoy, para terminar con el primer punto fundamental, son las señales y milagros. Nos gustan las señales y milagros, ¿no? Tantas veces esperamos ver lo sobrenatural. Y parece que lo necesitamos a veces también, ver lo sobrenatural, porque nos ayuda en la fe, nos hace entender cosas. Los discípulos, en el capítulo 4 de Hechos, le piden a Dios y claman por señales y milagros, porque ellos querían que la palabra que predicaban fuera confirmada. Así como Jesús, cuando predicaba, también sanaba y liberaba y producía milagros tremendos y la gente se sorprendía. También aquellos hombres deseaban lo mismo, poder llevar avalada su palabra con esas señales y milagros. Pero sabe que también entramos en otro peligro cuando empiezan a producirse las señales y los milagros. Y empezamos a hacer un enfoque sobre eso. Y le damos mucha relevancia a eso.
Y empezamos con los testimonios de que uno cuente y que el otro cuenta y el otro cuenta. Y nos encandilamos con las señales y milagros y dejamos de ver al autor de esas señales y milagros. Parece que las señales son más luminosas que el autor mismo, que queda opacado, y volvemos al humanismo. Estamos viendo lo que Dios hace y nosotros tenemos que enfocarnos en Dios y después en lo que haga. Así que debemos desear las señales y milagros, debemos desearlas. Y ocurren. Estamos en una iglesia donde no se promocionan mucho, pero ocurren y las vemos. Lo que pasa es que muchas veces no se pasa a dar testimonio y bueno, terminan a veces disolviéndose y muchos ni se enteran de cosas tremendas que suceden. Y creemos que esto acompaña a los que le siguen. Creemos firmemente en la vigencia de los milagros en el Nuevo Testamento. Y desechamos también toda forma espectacular y forzada. No vamos a forzarlo el milagro, ni vamos a inventarlo, ni vamos a delirarnos, a veces con cosas que no pueden ser probadas ni comprobadas, sino que tenemos que ir por el camino de la gloria de Dios. La mirada debemos ponerla en el autor de los milagros, en Jesucristo. Hebreos 12 dice, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. A veces hay que hacer un esfuerzo tremendo cuando suceden milagros para no desviarnos la visión de la gloria de Dios y quedar enganchados en esos milagros. Los milagros son manifestaciones de la gloria de Dios, pero la gloria de Dios propiamente dicha es algo mucho más profundo, es algo inherente a la persona de Dios y que forma parte de Dios mismo. Si buscamos a Dios, también llegarán los milagros, serán las añadiduras que entran en nuestra vida a través de ese reino de Dios. La Escritura dice que las señales seguirán a los que creen, en Marcos 16, 17. Así que si nosotros seguimos a Cristo, atrás de Cristo vamos nosotros siguiéndole. Y las señales siguen a los que creen, que somos nosotros, así que vienen atrás nuestro. Así que viene Dios, nosotros y las señales. Aquí vamos a mirar, ¿a las señales o al Señor? Miremos al Señor. ¿Y sabe por qué tenemos que mirar al Señor? Porque también la Biblia, en Lucas 9:62, dice, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que le pasa al que pone la mano en el arado y mira atrás? El caballo que va adelante se le desvía y el surco sale para cualquier lado. El que ara tiene que mirar hacia adelante para guiar el caballo y el arado para que todos los surcos sean paralelos y no desperdicie la tierra. Entonces tenemos que mirar hacia adelante, que es donde está Dios. Mientras nosotros tengamos enfocada nuestra mirada en la gloria de Dios, los milagros van a ir ocurriendo y nosotros nos gozaremos. Pero si enfocamos nuestra mirada en los milagros, desviamos nuestros ojos del lugar por donde tenemos que llevar el arado y vaya uno a saber a dónde terminamos. La iglesia que avanza es la iglesia que mira al Señor de una manera total y exclusiva. Esto nos dejaba Papi Pradas para que fuera esa guía en la visión que tenemos como iglesia. Quizá para terminar, si vienen los músicos, como este punto juntamente es la gloria de Dios, podríamos terminar cantando "Oh la gloria de su presencia". Esa gloria que buscamos, esa gloria que es el motivo de nuestra existencia, es el motivo de que Dios nos haya elegido, de que nos hayamos convertido, es el motivo por los cuales Dios hace señales y milagros, es el motivo de todas las cosas. Él está primero y nada puede opacar esa presencia de Dios en medio de la iglesia. Aleluya.